Quería arrancar primero agradeciéndole a Marian. La verdad es que todo lo que está, todo este ecosistema del poder de las palabras, eh, que como él pone en su libro, tuvo, tuvo a lo mejor un inicio temprano en un curso que él dio en Baikal y en el trabajo de muchos años previos a ese curso, y después se fue cristalizando en este libro espectacular sobre el que vamos a hablar hoy. La verdad es que le pega muy en el centro a lo que hacemos en Baikal. Y ahora cuando estaba pensando en la charla esta de hoy, me acordé, una vez, yo hace muchos años, estaba en uno de estos lugares de emprendedores donde se juntan emprendedores con inversores, y era un lugar de lo que se llamaba de impacto, o sea que eran emprendimientos que buscaban tener impacto positivo, entonces eran emprendimientos que buscaban solucionar algunos de los grandes problemas del mundo. El agua potable donde no la hay, temas de cambio climático, temas de acceso a sanidad, etc. Y cuando nos fuimos con ese grupo de emprendedores y de inversores a comer después de esta conferencia, uno dijo algo que me quedó resonando mucho. Lo que dijo esta persona es: si de verdad quisiéramos hacer un proyecto de impacto, un emprendimiento de impacto, deberíamos hacer algo que haga que nos entendamos más y que nos llevemos mejor. Y entonces, en ese sentido, con ese eje, me da la sensación de que podemos pensar el libro de Mariano, El poder de las palabras, como el mejor emprendimiento posible, porque es un libro que esencialmente habla de llevarnos mejor con otros y de llevarnos mejor con nosotros mismos. Así que ese es el paraguas que me gustaría darle a este agradecimiento a Marian por la presentación del libro que hace acá. Eh, Vamos a tratar de hablar del libro, pero en el contexto del presente. Vamos a hablar del mundial, vamos a hablar de todo lo que nos pasa emocionalmente con esto, en el sentido de fraternidad y de enemistad. Vamos a tratar de anclar el libro en cosas que nos pasan de verdad y que van más allá de lo que ustedes pueden encontrar en el mismo libro, que obviamente ojalá salgan todos diciendo que lo quieren leer ya. Marian, bueno, bienvenido, y si querés decir algo, y si no te tiro la primera pregunta, pero te paso primero el micrófono. No, gracias, Emi, gracias a vos, gracias a Baikal. Efectivamente, el libro tomó forma en ese curso que vimos ya hace más de un año, creo. Bueno, no, ya ni sé cuánto, el tiempo pasa de una manera imprevisible. Y esta ha sido siempre mi casa y un espacio de pensamiento, un espacio de ideas, un espacio de conversaciones, siempre acá en Marte. Me quedé pensando, Mariano, es orden de saberlo, pero ¿cómo es el tema del eco en Marte? Si estuviésemos realmente en Marte, si tenemos un problema con el eco, ¿no? Pero bueno, nada, es un lujo estar acá con esta montaña de arena hermosa, y conversamos de lo que quieras. Te hago la primera pregunta. El dicho de nuestras abuelas dice: hablando la gente se entiende. ¿Hablando la gente se entiende? Y si lo decía tu abuela, ¿será que sí? Hablando la gente se puede entender. Yo creo que esa es la corrección. Y por supuesto depende de que llames hablando, digamos. Hay digamos, acepción de la definición de hablando, que es el genuino intercambio de ideas. Y en esa situación, de hecho, otra vez, no es una arenga, sino que es un resultado científico, que es que la gente converge a consensos y converge a disminuir la cantidad de diferencias iniciales que puedan tener, si lo que hacen es genuinamente intercambiar ideas, una disposición de escuchar y de hablar. Hay intercambios verbales, después podemos llamarlos conversaciones o no, que de hecho muchos y muy abundantes en todos sus formatos, en formatos digitales, pero también en formatos hablados, en la calle, en el fútbol, en el tráfico, entre padres e hijos, entre hermanos, entre amigos a veces, entre cuñados, en cenas navideñas, que hace que la gente aumente al revés sus diferencias iniciales y que profundice sus desacuerdos. Y hay toda una ciencia que es una ciencia distinta, no es una ciencia de ir al espacio justamente, o no es una ciencia de
de la química de los materiales, sino que es una ciencia de estudiar bajo qué condiciones las conversaciones hace que la gente se entienda y bajo qué condiciones no. Y un poquito conocemos de eso. Acá siempre un poco la impronta que tratamos de darle a las conversaciones en Baikal es pasar en algún momento al cómo. Y tengo ganas de hacerlo como temprano, así después podemos tirar de distintos piolines que salgan del cómo. Entonces, que hablar es importante, que hablar bien es importante, creo que lo tenemos claro, que las conversaciones son de lo que están hechas las relaciones probablemente y gran parte de nuestra percepción. Entonces te quería preguntar un poco al principio de la conversación, ¿qué pasa si una de las dos partes o de las tres partes no está del todo compatible con la idea de darle el marco adecuado a la conversación? No, ¿Eso entonces, es solucionable o no podemos sí, hacer nada? es muy difícil. Hay algunas herramientas para ablandar. Mira, hay un estudio muy genérico, muy conocido de la psicología social y la psicología del desarrollo, que le hizo una investigadora muy famosa que mucha gente acaba de conocer, se llama Carol Dweck. Lo que ella estudió es como trayectorias educativas de los chicos y trataba de entender cuál era el factor más decisivo que hace que una persona tenga una buena historia educativa o no. Entonces, como las intuiciones primero son, bueno, diferencias de conocimiento, de inteligencia, incluso hasta de perseverancia, todas cosas que importan, pero lo que Carol demostró es que hay una cosa que es, digamos, que el factor más decisivo en la trayectoria, que tiene que ver con lo que ella llamó una mentalidad abierta, una mentalidad de crecimiento, o su opuesto, una mentalidad rígida. Y eso tiene que ver esencialmente con una manera con la cual la gente encara las situaciones, que tiene que ver con entender que cambian y que son dinámicas, eso es lo que tiene una mentalidad abierta. Lo que ella hacía para fijar el problema, que es mucho más fácil, le daba a chicos de unos 10 años problemas que son un poquito más difíciles de los que pueden resolver. Y frente a eso los chicos, por supuesto, había todo un espectro, pero se dividían en dos tipos de respuestas, los chicos y las chicas. Unos en los que tenían mentalidad abierta, que decían, mira, yo no lo puedo hacer esto, pero entendían que las cosas podían cambiar y que si ellos tuviesen suficientes herramientas y adquirían conocimientos que no tenían, entonces podían resolver algo que ellos no podían resolver. Y del otro lado estaban los que pensaban, no, el problema no se puede resolver, es una especie de generalización espontánea, como tenemos tantas otras heurísticas, en las cuales uno convierte el no lo puedo resolver a algo que parece parecido, pero es sustancialmente distinto, que es no se puede resolver. Y estas mentalidades vienen un poco dadas, como muchas cartas iniciales, pero lo que Carol mostró es que se pueden entrenar y que se pueden cambiar, y que ese cambio, de hecho, esa intervención temprana, es una intervención que tiene efectos enormes, como te decía, en la trayectoria educativa de un chico. Luego, otros grupos lo que hicieron es mostrar que esto no solo cambia la perspectiva que uno tiene sobre sí mismo, sino la perspectiva que uno tiene sobre los demás y sobre la gente. Y entonces, una razón por la cual muchas conversaciones no funcionan es porque uno tiene una mentalidad rígida respecto de la capacidad de la otra persona de cambiar. Y entonces se da una suerte de profecía autocumplida en la cual uno piensa, bueno, la otra persona no va a cambiar, y entonces es como gastar pólvora en chimango, hay algo que no, es decir, como que no vale la pena hacerlo porque es inútil, y esa predisposición o esa mentalidad hace que uno se acerque a una conversación ya frustrado antes de que empiece. Hay un chiste famoso, el chiste del gato, que muchos lo conocerán, del tipo lo pasa, no sé cómo rematarlo ese chiste educadamente. ¿Cómo es el manejo de palabras acá? ¿Vos sabés cuál es el chiste o no lo querés contar vos? No me animaría. No te animarías. Bueno, entonces no lo contemos. Quedará, buscan el chiste del gato, después los demás. Contalo, sí, estamos entre casa. Estamos entre casa, entonces Los menores mutense. o los Apaga el en micrófono. vez de decir culo. Si alguien lo ofende, se mutea ahora y yo les aviso después para que vuelvan. Pero es que creo que ese chiste resume mejor todo lo que yo pueda contarles. Es un tipo que viene en un coche, se le pincha la rueda, va a buscar el cricket o el gato, lo que sea según los distintos países de América Latina, como se llama, al objeto para levantar el coche para cambiar la rueda. Se da cuenta que no lo tiene, y entonces el tipo entra en desesperación porque cree que no hay solución y ve que como a lo lejos hay una luz de una casa en medio del campo, y entonces el tipo se empieza a acercar. Entonces el tipo, mientras se acerca, dice, pero seguro que ¿por qué me lo prestaría? Si yo soy un desconocido, del que no sabe quién soy.
y además la gente acá no es amable y no hay manera que me lo dé, y además ¿cómo voy a hacer yo para convencerle? Y el tipo va rumiando todas estas cosas, diciendo, no, ay, al final no me lo va a dar, toca el timbre, el tipo ahora dice, ¿sabes qué? Métete el gato en el ojo. Y entonces, acá ves o en el culo sería, o en el tuje, según la preferencia de cada uno. Entonces, lo que ves acá es un ejemplo máximo de que uno ya creó una creencia tan fuerte sobre la que la otra persona tiene como predisposiciones, que hace que el diálogo sea completamente imposible y en el cual hay una oportunidad perdida de que vos podías acercarte amablemente a decirle a esa persona, señor, disculpe, estoy perdido, y a lo mejor sí te va a dar una oportunidad. Esta exageración es una especie de humorada que creo que es el reflejo del fracaso de muchísimas conversaciones. Entonces, volviendo atrás a un tema bien coyuntural y bien práctico, el punto interesante es que estas cosas se pueden cambiar. Es decir, si otra persona no está predispuesta, no tiene una mentalidad abierta respecto de la capacidad de una conversación de cambiar a uno y al otro, entonces la conversación no funciona. Pero la buena noticia es que hay herramientas para que la gente cambie más de lo que piensa. Yo cuento en el libro un ejemplo que para mí ahora ya no es humoroso, es un ejemplo serio y profundo y dramático, muy exagerado, de conversaciones en la frontera entre Palestina e Israel, que es una situación como, imagínate, de una polarización y un dramatismo enorme, con violencia, con odios muy viscerales y muy profundos, en los cuales otra vez mucha gente que ha estudiado el devenir de las conversaciones encuentra que si vos juntás a dos que piensan lo contrario, entonces no pasa lo que decía tu abuela, que es que la gente se entiende, sino que al revés, la gente exacerba sus diferencias. Pero si vos haces el trabajo crítico de cambiar la disposición, de cambiar la mentalidad, es una especie de masaje mental en el cual estás tratando de ablandar antes de que ocurra algo, la predisposición con la cual vas a enfrentarte a eso, y agarrás uno y decís, mira, yo sé que vos pensás que la otra persona es un energúmeno, pero no lo es. Tiene una historia, es buena gente, tiene hijos, vos pensás que no te va a escuchar, pero te va a escuchar, pero va a hablarle bien, y además vos pensás que no hay nada que piense que eso es sensato, pero escuchalo un rato, y haces ese trabajo durante 10 minutos, donde lo que estás haciendo es el ejercicio de cambiar una mentalidad rígida en una mentalidad abierta. Entonces, el resultado empírico, es decir, otra vez no es una conjetura, sino el resultado empírico y un resultado más muy contundente, es que las conversaciones tienden a ablandar diferencias, tienden a aumentar los distintos puntos de vista, tienden a enriquecer la perspectiva de cada persona. Entonces, y esto es el clásico terapeuta de pareja, es decir, es alguien que es un mediador, que puede ver el mérito en las cosas que dice cada una de las personas y que hace un ejercicio de hace una especie, es un buen árbitro. Es alguien que lo que hace que el concierto de intercambio de ideas funcione más o menos bien. Hay herramientas espontáneas para hacer eso cuando uno no tiene un mediador. Una, para decir dos muy simples, una que es un recurso ancestral de la condición humana es el humor. Es decir, las cosas, muchas veces hay situaciones, yo te puedo contar ejemplos después de presentaciones que son muy difíciles de hablar, muy difíciles de conversar, pero que una pauta de humor te permite justamente ablandar la mente para que cosas que son muy difíciles de hablar se vuelvan permeables. Y la otra cosa, en general, es como tomar cierta distancia. Es decir, hay cosas que no hay que hablarlas en algún momento, todos lo hemos aprendido. Hay ciertas conversaciones que se pueden tener bien en un momento, pero que en el momento álgido, en el momento del calor, en el momento de la explosión, es mejor justamente aprender a guardar silencio. Entonces son herramientas básicas que te permiten, en general, tener conversaciones que sean más efectivas. Marian, eso que decís del timing de la conversación también me hace acordar a otro pasaje del libro que a mí me fue súper impactante cuando lo leí y útil, que es esta idea de cuando nosotros, digamos, más allá de la forma general en la que vos lo decís, a mí lo que más me capturó fue cuando contás cómo a lo mejor retamos a nuestros hijos cuando hacen algo y no es el momento de retarlos. Pero no cuando hacen algo o cuando les pasa algo. O sea, es un clásico para todos los que tenemos hijos que de repente, no sé, el nene está distraído, va caminando por la calle, se tropieza, se cae, se golpea y llora, y el impulso que tenemos muchas veces es a retarlo, a decirle, ¿cómo estás caminando distraído, mirando para atrás? Digamos. Y eso es contradictorio con lo que haríamos, vos planteás en el libro, con un extraño, que si vemos a un extraño tropezándose con un pozo, no lo retaríamos, sino que lo ayudaríamos, nos compadeceríamos, etc. Y que somos, planteás en el libro, aún más duros con nosotros mismos. ¿Cómo es eso del timing de poder dar ese feedback a nuestros hijos o a nosotros mismos que de alguna manera sea más efectivo que lo que nos sale en el momento en el que nos pasa algo malo?
Sí, una cosa general que abarca esto y abarca otras cosas que creo que son todas transversales a lo que estamos hablando, es que hay un montón de cosas que son vitales o esenciales, digamos, en nuestras vidas y que las reflexionamos muy poco. Son como automatismos que parecen surgir y que dictan cómo nos vinculamos con los demás, con nosotros. Este que vos traes es un claro ejemplo. No es que uno decide que le querés gritar, sale. Es decir, es algo que parece ser un reflejo, te sale. Igual que si una persona mayor se tropieza en la calle, te sale inmediatamente acercarte y decirle, señor, señora, está bien. No es que vos tomaste la decisión de hacer eso. Entonces, parte como una especie de, diría, como de idea general del libro es que muchos de estos hábitos, o a mí me gusta llamarlo automatismos, porque son aquellas cosas que de alguna manera nos definen, pero que pensamos raramente, no siempre son las que elegiríamos, pero uno no tiene el interruptor de decidir cómo querés ser exactamente en cada situación. Entonces, parte del ejercicio es cómo entrar en control y cómo decir, bueno, estas son cosas de mí que no me gustan. Entonces, hay una cantidad de herramientas que son útiles. La primera es simplemente reconocerlo. Es decir, muchísima gente esto simplemente pasa desapercibido. Cuando te lo dicen, te das cuenta y dices, es cierto, es algo que yo no querría hacer, pero no me había dado cuenta que sistemáticamente es así. Entonces, como con muchos otros hábitos que uno tiene en su vida, pero que a uno no le gustan, puede ser hábitos de una vida sedentaria, de tener a veces, de ser más celoso de lo que uno quiere, de enfadarse más, de comer más de lo que uno quiere. Hay muchas cosas donde alguna vez tenemos pulsiones que van dictando nuestra manera de ser y donde a veces no es claro cómo agarrar el volante para uno estar en control y uno ser el piloto de sus decisiones, sobre todo en ámbitos tan decisivos. Entonces, lo primero simplemente es identificarlo y reconocerlo. Es muy difícil cambiar un hábito si uno no se da cuenta que ese hábito es algo que es constitutivo de uno mismo. Aun cuando uno se da cuenta, lo segundo es tener voluntad de cambiarlo. Y eso no es obligado. Hay gente que puede querer ser así y está perfecto, digamos. Nadie es nadie para decirle a cada uno cómo tiene que ser. A mí lo que siempre me interesa es qué pasa cuando alguien quiere cambiar eso, pero no encuentra las herramientas para hacerlo. Y entonces ahí viene como una especie de literatura general, que es la literatura de cambio de hábitos. Es decir, hay que entender que eso es un hábito y es un hábito que se puede cambiar. Y entonces, lo primero es no tener como la visión un poco naif y un poco ingenua de pensar que porque uno tenga la disposición de cambiar eso o el deseo de cambiar eso va a cambiar ipso facto al día siguiente. Es decir, si nosotros conversamos esto y alguno de ustedes lo escucha y dice, es cierto, yo no querría hacer esto, a partir de mañana no lo voy a hacer más. Pero eso es como decir, yo soy muy mal jugador de tenis, es cierto, no me gusta, a partir de mañana voy a dejar de serlo. Es decir, no es una disposición o algo que no esté a nuestro alcance el cambiar cosas que son muy estructurales y muy esenciales de nuestra manera de ser y que están muy arraigadas. Entonces, se puede cambiar, pero es algo que lleva un cierto tiempo. Entonces, la tercera cosa es identificar por qué a uno le sale esa pulsión, porque esa pulsión tiene una razón de ser. Y en el caso del vínculo con un hijo, justo es un ejemplo muy claro, que es que hay un ánimo pedagógico tan fuerte, es decir, el ejemplo de un chico caminando por la calle, es un terror que cualquier padre tiene, que es que, digamos, se tropezó, no le pasó nada, pero lo que uno tiene miedo es que salga corriendo por la calle y le pase algo mucho peor. Entonces tenés tanto miedo que uno pone digamos, por encima de todo, el deseo de que no le pase nada y de enseñarle. Entonces decís, uno como que empieza a justificarse, a entenderse, decir, bueno, se lo estoy diciendo, soy hostil, pero soy hostil porque en realidad lo quiero tanto que quiero que no le pase nada. Y ahí justamente aparece la ciencia. Porque la ciencia dice, ¿es que esa intuición es correcta o no? Es que decirle a un chico, decirle, no, pero no vayas corriendo, ¿le sirve para que al día siguiente no vuelva a hacerlo o no? Y la respuesta es otra vez muy contundente, es ciencia, no es una intuición, es que no. Es que cuando alguien le está pasando mal y uno le da toda una sarta pedagógica fuerte y agresiva, no es un momento para entender y escuchar las cosas. Hay momentos para hacer pedagogía y momentos para ser compasivo. El momento en el que alguien llora es un momento de abrazarlo para que funcione la pedagogía, y cuando está calmo y tranquilo te puedes juntar y decir, bueno, veamos qué podemos hacer. Fíjate que en los últimos 10 días te caíste 3, 4 veces, ¿qué podemos hacer a partir de ahora para que eso no pase? ¿Qué tipo de cosas puedes hacer? Y esa conversación es una conversación que es mucho más efectiva que la otra, pero no es la que nos sale como un impulso, no es la que nos sale como un reflejo y como un automatismo. Y lo último de cómo cambiar esto es bastante, hay como dos herramientas generales, pero la primera es simplemente reconocerlo. Es decir, si una persona, yo te digo porque, para te hablo en primera persona, es decir, yo escribo este libro entre otras cosas porque tengo un deseo enorme de cambiar algunas cosas de mí que no me gustan y que querría aprender cómo cambiarlas. Entonces me puse a buscar en la ciencia respuestas para eso y las encontré, y en ese viaje es el que resulta de alguna manera en este libro. Entonces, ¿qué me pasa a mí cuando yo cambio esto? Yo estoy hace 3, 4 años tratando de cambiar esto y lo hago mucho mejor, a veces también me pianto. Entonces, en general,
cuando ahora uno de mis hijos va corriendo y se cae, a mí me aparece la idea de decirle, pero como ya estoy muy atento y como justamente es un hábito que lo tengo trabajando, a mí me gustaría que esa idea ni siquiera aparezca, ahora aparece, pero ni bien aparece, yo ya estoy como muy predispuesto, muy atento, entonces casi siempre la puedo apagar, a veces la apago completamente, a veces la apago bastante, y voy viendo que con el pasar del tiempo cada vez esto está mejor. Es decir, y siento que si sigo en un tiempo lo habré logrado y que habré llegado a un lugar de un vínculo con la gente que yo más quiero que es mucho mejor que el que tenía. Después, además de esto, hay otras herramientas. Por ejemplo, hay una herramienta que justamente tiene que ver con, en aprendizaje, una idea que es una idea que es válida para todo el aprendizaje, que es la idea del andamiaje. Es la idea de que cuando vos querés aprender algo, te agarrás de estructuras que ya tenés, que son como lugares que están cerca de aquello que vos querés resolver. Entonces, vos justamente, lo que yo querría es ser más compasivo con mi hijo, ser menos juicioso, menos pedagógico, a veces enseñarle menos y simplemente abrazarlo más, es un deseo. A veces me sale, a veces no me sale. ¿Cómo hago para mejorar eso? ¿Cuál es mi andamiaje? Me voy al lugar donde eso sale espontáneamente, que justamente es con una persona desconocida. Y hago ese trabajo. Empiezo a pensar y voy desde ahí, y desde ese lugar trato de estirarlo y de llevarlo y de deformarlo a un lugar próximo que es el lugar de la cercanía. Entonces, por ejemplo, y me doy cuenta y entiendo, y esto justamente no es un descubrimiento mío, sino que es un descubrimiento, otra vez, de mucha investigación, que intentar tomar cierta distancia, intentar ver las cosas como un poquito más de lejos, es algo que me vuelve una persona más parecida a aquella a la que yo quiera ser. Y entonces en el libro cuento algo que también parece una morada, pero que es bastante... es como una idea, es una especie de meme, de idea posible. Me acuerdo justo a Luis Pelletti me dijo esa idea, le encantó del libro, que es, por ejemplo, ¿qué tal? Y yo lo hago esto, si una vez cada tanto, puede ser cada 3 días, cada 10, cada 15, cada igual, el tiempo que vos quieras, te juntás en la mesa y haces el juego actoral de que te juntás con tus hijos como si fuesen tus sobrinos. Y entonces a lo mejor si comen mal, no pasa nada ese día, porque te divertís y ese día no estás para enseñarles que tienen que hacerlo, y si se les cayó algo tampoco te importa tanto, y haces un día en el que decís, bueno, ¿cómo sería el vínculo con mis hijos si de repente desaparece esa cosa que me obnubila tanto, que es que yo siento que tengo que pasar todo mi tiempo enseñándole cosas? Y ese ejercicio otra vez es algo que creo que es muy pedagógico, es muy nutritivo, y es el tipo de juegos que te permite ver la realidad de distintas perspectivas y empezar a elegir a partir de ahí hacia qué lugares uno quiere ir. Está genial, Marian. Y sabes que cuando hablabas me hiciste acordar de dos cosas. Una es cómo arranca Kahneman el libro Pensar rápido, pensar despacio. No sé si se acuerdan, en Baikal lo estamos leyendo. Eh, Arranca diciendo que él lo que se propone es hacer un chusmerío inteligente, un educated gossip, dice él, en el sentido de sembrar ideas en su entorno que le reflejen la necesidad de ser mejor. Esto que vos decís, digamos, a mí el libro, cuando lo leí, lo que me pasó es eso, lo vi como un espejo que me devuelve la necesidad de ser mejor. O sea, me pasa eso con mis hijos, con mi hija de 7, que cuando pasa algo, no sé, se cae de un sillón porque está saltando y tiene sueño, el impulso es a retarla y se me aparece el libro. O sea, eso es como un espectro que está en la casa de tus lectores, calmando sus broncas con sus hijos. Entonces eso me lleva a la siguiente pregunta, que es, eso efectivamente requiere como la segunda mitad de lo que a mí me parece súper potente del libro. Una, como venimos hablando hasta ahora, es cómo hablar con otros, cómo entendernos con otros, pero hay otra parte muy interesante del libro, que de hecho es como vos lo arrancás con tu historia personal y con cómo llegaste a pensar en todas estas ideas, que es cómo hablar con nosotros mismos. Porque efectivamente, cuando el nene se cae del sillón porque está saltando y no tiene cuidado, o se tropieza con un pozo por estar corriendo marcha atrás, nuestro impulso es a retarlos. Y ese tiempo correcto de la educación, que puede ser también el poder hablarle bien a nuestras parejas cuando tenemos bronca porque nos estamos peleando, o con nosotros mismos. O sea, toda esa necesidad de acomodar los tiempos en los cuales es más efectivo decir las cosas y las formas en las cuales es más efectivo decir las cosas, requiere un enorme autocontrol. Porque si uno está en una reunión en la que
hay alguien de su equipo que hizo algo mal, lo que quiere no es parar la pelota, elogiarlo y darle el feedback 2 días después. Quiere decirle de todo ahora. Entonces, la pregunta es, ¿qué herramientas descubriste vos que nos permitan hablar con nosotros mismos para mejorar nuestro autocontrol? Me dijiste, hice una pregunta larga, son muchas preguntas y a medida que ibas hablando tenía ganas de decirte más cosas, voy a ver si puedo ordenar. La primera, para darle una pequeña nota de humor, porque justamente el humor, después volvemos a eso, pero el humor es una herramienta extraordinaria y es parte de la respuesta. Entonces, como yo cuento eso en el libro, como cuento justamente que cuando uno ve las cosas muy de cerca, a uno mismo, a su hijo, uno se las toma muy en serio. Uno toma muy en serio su trabajo, uno toma muy en serio sus logros. Si un amigo tuyo te dice, mira, hoy fui al trabajo y una venta no la hice, no me salió, le decís, no pasa nada, mañana sale el sol, es martes, hay partidos, o sea, hay como 800 cosas en el universo que son más importantes que esas, pero de la perspectiva propia esas cosas toman una gravedad donde uno se aflige enormemente, y eso está bien, porque es parte de lo mismo que pasa con un hijo, que es lo que te pone en movimiento, pero a veces es muy sano poder reírse de uno mismo y poder entender que las cosas no son, nada es tan grave. Es decir, y que el universo es muy vasto y que está lleno de cosas y de vidas y que algunas cosas que desde la perspectiva de nosotros mismos nos parecen gigantes, a veces nos hacen más mal de lo que pensamos. Entonces, yo decidí en el libro como ser coherente con eso, y entonces en el libro yo me río de mí mismo y lo hago en forma de una conversación que tuve con un dibujante con el que hacemos como una especie de viñetas, que son una especie de contrapunto del libro en un espacio humorístico. Entonces, cuando hablo de toda esta cosa, de lo que estamos hablando ahora, de cómo aprender a ser compasivos, hay una viñeta que es un nene que sale y que acaba de incendiar la casa, la acaba de prender fuego, la casa, está la casa prendida a fuego, y está el padre diciéndole, cariño, yo creo que otra vez ten un poquito más de cuidado cuando juegues con los fósforos, porque... Y está la mujer diciéndole, cariño, creo que está siendo muy duro con él. Y entonces, yo lo posteé en Instagram, esta viñeta y esta historia, y hablé de eso, y un montón de gente me puteó porque me decía, pero a los chicos hay momentos que hay que retarlos y que hay... Y yo ahí dije, o nos salva el humor o no nos salva nada, porque como y ahí entendí el tema, como además de lo fundamental que es el humor, porque la gente no entendía, bueno, la gente, o sea, muchísima gente sí, pero hay una parte sustancial de la gente que pensaba que yo estaba promulgando en serio que si alguien prende fuego a una casa, hay que, viste, darle un abrazo y que aún eso es como si fuese demasiado. Entonces, Marian, perdón, te hago una pregunta con eso que me queda. Vos viviste en muchos países, viviste en Estados Unidos, viviste en Argentina, viviste en Francia, viviste en España. Ahora nosotros somos 2 argentinos viviendo en España. Eh, Ese tema de la literalidad versus la ironía, ¿tiene, ¿le encontraste algún arraigo cultural en los diferentes países? Porque uno siempre tiene el miedo cuando es de un país y vive en otro, de justamente estar ofendiendo o cosas que uno en su país diría como un chiste, que en otro país te lo tomen literal y se ofendan. ¿Cómo lo pensás, esos diálogos, aunque sean en el mismo idioma, interculturalmente? no, pues bueno, ahí después es un tema de traducciones, eso es otra cosa. Pero para mí el ejemplo paradigmático de eso no es ninguno de los países en los cuales yo viví, es Inglaterra. Es decir, yo conozco dos sociedades que tienen un manejo emocional particularmente interesante. Una es Japón, a través de algo que es lo que te transmite Murakami, que es una especie de, ah, como de una capacidad de no ser reactivo frente a situaciones que a nosotros nos volverían tremendamente reactivos, de contemplar las cosas como con integridad, pero al mismo tiempo con una calma sorprendente. Y la otra es los ingleses, que lo que tienen es la capacidad de reírse de las cosas. John Carlin, el famoso periodista, en una nota que a mí me impactó mucho, que leí hace mucho tiempo y que yo cuento un poquito eso en el libro, hablaba de un entrenador de fútbol que se llama Mourinho, que muchos lo conocerán y hay gente que no, que era un personaje muy histriónico y muy agresivo. Él se presentó, por ejemplo, para que se hagan una idea, yo sé que muchos lo conocen, pero como algunos no, se presenta en Inglaterra y cuando llega a Inglaterra dice, yo soy the special one, soy el especial, ¿no? Y como que dice, o sea, y tenía eso que... y entonces a Mourinho después cambió las cosas, pero en Inglaterra todo el mundo lo adoraba y en España todo el mundo lo odiaba. Y lo que decía John Carlin es que, y es muy interesante, ¿por qué? ¿Por qué a una misma persona en un lugar se lo quiere y en otro lugar se lo odia? Es decir, él era el mismo personaje. Y lo que contaba Carlin
es que en Inglaterra se lo tomaban como un chiste, eran como los Monty Python, o sea, era un tipo, que el tipo te decía, soy Special One y se reían, les parecía gracioso a alguien. En cambio, en la concepción latina, alguien te dice, yo soy un genio y ya te da bronca, pues decís, pero ¿y vos quién sos? ¿Quién te crees? Y justamente a veces lo que nos falta en los vínculos, y sobre todo en los vínculos muy cercanos, es esa capacidad de poder reírnos de las cosas. Yo cuento también, es un Me ejemplo muy... hiciste acordar, Marian, a la publicidad de esta inglesa que termina con el gol con la mano riéndose del gol de Maradona. Eso sería impensable al revés. O sea, Impensable, los impensable. ingleses se están riendo de ese gol que los dejó fuera del Mundial. No, y hay algo que yo creo que es de una pedagogía bestial para mí, que es algo que es importante de ver algunas en la vida, que es eh, cuando en Inglaterra había un grupo de humor muy emblemático, muy famoso, que se llaman los Monty Python, y cuando muere Chapman, que fue uno de los miembros, que murió muy joven, le hacen un servicio fúnebre y se lo hace John Cleese, que es el amigo que lo quiere con toda la fuerza de su corazón. No estamos hablando justamente de gente que tenga poca pasión por la amistad, de gente que se quería, pero ese oficio funerario es una obra de humor extraordinaria. Empiezan todos afligidos y al rato están todos matándose de risa. Y a mí justamente eso me parece un ejemplo interesante porque, por ejemplo, ese es un límite, yo lo cuento en el libro como eso es como estirar un músculo para mí más allá de lo que yo podría estirarlo. Es decir, es un ejercicio de resignificación y de darle una narrativa distinta, algo que tiene un componente de dramatismo que yo no llego a hacerlo y que requiere cierta historia cultural, cierta predisposición, seguramente cierta... estamos hablando de gente que tenía un vínculo con el humor muy particular, pero también simplemente como ejercicio mental, o sea, no para pensarlo así, esta idea de que aún aquellas cosas que parecen totalmente dramáticas podemos en algún momento reírnos de ellos, y que eso no las vuelve menos queribles ni menos entrañables, sino que simplemente les da una liviandad que nos permite superarlas. A mí me parece una idea tremendamente potente, y creo que es la idea esencial del humor. Es decir, por eso una cosa que la gente se confunde, la gente en los funerales suele reírse, y la gente piensa que se ríe por incomodidad, pero es un automatismo porque el humor justamente es algo que nos permite transitar cosas muy difíciles, nos permite hablar de cosas que son muy difíciles de hablar, y entonces aprender esa liviandad de que uno puede ver toda la realidad como parte de un espectáculo, nada es tan grave, ¿no? O sea, termina, y esto mismo, quiero decir, si pasa, uno pierde un partido de fútbol, si uno tiene algo que no le gusta, a lo mejor en vez de enfadarse tanto, si uno emprendiese a reírse un poquito de eso, podríamos, o por lo menos tendríamos una manera muy distinta de vincularnos con las cosas. Entonces el humor es una herramienta muy potente. Bueno, eso nos llevó a algún lugar del espacio que vos habías propuesto. Podemos volver al otro si querés. Pensemos un minuto, eh, esto que veníamos hablando antes de iniciar la charla, eh, de qué te está pasando con todo lo que fuiste aprendiendo y volcando en el libro a la luz del Mundial. O sea, el Mundial es un evento eh, muy emotivo que genera un montón de irracionalidades que son súper interesantes, irracionalidades de estar hasta las 12 de la noche saltando en la calle con gente que uno no conoce, o de estar insultándose con gente a la que uno no le hizo nada. Digamos, ¿qué podés decir hoy del Mundial a propósito lo que, de lo que fuiste aprendiendo y volcaste en el libro? ¿Qué ideas como más... Sí, empiezo primero con hay un fragmento del libro llamado "Y te convertís en héroe", por aquella frase famosa de Mascherano a Romero, el chiquito Romero, cuando va a atajar los penales, que trata en general de cómo hace la gente que tiene estas situaciones en las cuales hay 1.000 millones de personas mirándolas y tienen que patear o atajar un penal o hacer el último Ginóbili, haciendo el último tiro de básquet con todo el mundo mirándolo. Situaciones que nosotros ni siquiera podemos mirarlas de la televisión, cómo hacen ellos para ejecutarlas. Es decir, cómo hace una persona, además, cómo hacen para sacar lo mejor de sí mismos, porque justamente estos grandes deportistas, en esa situación de tanta adversidad emocional, no solo nos inhiben, sino que se vuelven más fuertes, ¿no? Y para mí justamente esa fue una pregunta siempre muy pertinente porque es otra cosa que yo siempre hice particularmente mal. Es decir, cada vez que me tocó tener un momento que era un momento decisivo, yo sentía que a mí me nubilaban los nervios, es decir, nunca fui particularmente bueno con eso. No fui bueno como deportista, no fui bueno haciéndolo, ni tampoco fui bueno como espectador. Tan malo era yo como espectador
por eso mi necesidad de escribir el libro era tan imperativa, porque yo tengo algunas cosas donde tengo como algunas disfunciones muy, muy exageradas. Yo en el 2006, en el Mundial en el que Messi debutó, estaba en Alemania, viendo el partido. El Mundial fue en Alemania, Argentina-Alemania. Argentina gana 1-0, ese partido famoso en el cual Peckerman no lo pone a Messi. Y yo estaba en el partido y de repente un señor alemán me agarra y me dice en inglés, señor, me dice a mí, o sea, yo soy el señor, me dice, señor, se va a morir. Y cuando el tipo me dijo, señor, se va a morir, yo recién ahí vi, yo estaba como frotándome los ojos, agarrando la cabeza, tirándome los pelos, retorciéndome. Es decir, necesité que alguien me diga, señor, esto es fútbol. Usted es decir, no vale la pena, es un partido, termina, está bien. Yo entiendo que usted quiere que gane, pero realmente, o sea, ¿se quiere dejar la vida en esto o no quiere dejarse la vida en esto? A veces necesitas a alguien que te dé como ese reparo cuando uno entra en estos ciclos. Bueno, a mí no me funcionó, al punto tal de que yo dejé de ver fútbol, es decir, no pude ver un partido después de eso, no vi la final del 2014, me encerré en una cocina como el que se encierra durante una cirugía de una persona querida. Entró un amigo, abrió la puerta y me dijo, perdí, como entró con cara y yo ya entendí cuando abrió la puerta, yo entendí lo que había pasado antes de que me diga nada. Quiero decir, yo era ese energúmeno. Y este mundial, entre otras circunstancias, porque tengo hijos que ya tienen 10 y 13 años, y me di cuenta, yo no puedo educarlos en esto. Es decir, yo no puedo educarlos en que tienen un... Es decir, no estoy orgulloso de esto. No estoy orgulloso de que tengan un padre que es incapaz de... Es decir, que está tan pirado que no puede ver un partido de fútbol. O sea, yo no, a mí me encanta el fútbol. Es decir, para mí ha sido como una parte central de mi vida. Pero al mismo tiempo, todo lo que estamos hablando recién, es decir, yo creo que las cosas hay que aliviarlas un poco. Y entonces, este mundial decidí verlo, me junté con ellos, una cosa tremendamente forzada, tenía pautas sobre, es decir, estaba como así. Lo veía casi que no gritaba. Bueno, el primer partido lo vimos juntos, Emi, ahí se me fue bastante. Puedo dar fe. Nosotros el primer partido de Argentina contra Arabia Saudita lo vimos juntos en mi casa con las dos familias y Mariano estaba con una capucha, pero la capucha le dejaba esto y no dijo nada. Yo pensé que estaba, no sé, como que estaba drogado o algo. Estaba mirando así, de repente, en un momento que no tenía nada que ver, se puso a gritar como un loco. Pero bueno, lo pudiste ver, aguantaste los Y 90 después me minutos. fue mucho. Y lo que te quiero decir es lo siguiente, que hay algo, otra vez. Yo sé que hay gente de todos lados, entonces no quiero, y para mí es interesante, habrá gente que quiere que Argentina pierda, y está bien, y habrá gente que quiere que Argentina gane, pero digo, no tomo esto como una convención de argentinos, sé que estamos, y ni quiero hacer una ostentación de eso, pero quiero decir algo que creo, que es que ah, pasa algo muy raro en este mundial con este equipo, transmite algo, y yo creo que una de las cosas que transmite justamente es paz. Yo sé que contra Holanda no se vio así, pero este es un equipo que terminó la final con Brasil, que es el enemigo histórico del fútbol de Argentina, abrazados en el Maracaná, una final es una situación casi imposible, que perdió 4 finales y se fue de pie, es decir, y esta cosa de estos jóvenes, de Julián Álvarez, que es la calle que está calado, de Enzo, y yo creo que aprendí algo de ellos también. Es decir, como que aprendí y lo que aprendí justo, estos pibes juegan como si la razón por la cual pueden jugar es porque nadie les dice que están en un mundial. De hecho, yo es como estoy esperando que no se den cuenta. Juegan como si cuando hablamos antes, ¿cómo haces para convertirte en héroe? Y otra vez una idea que vuelve y vuelve en la charla es a través de distracciones, a través del humor, a través de narrativas, pensar que en el fondo estás jugando en el patio del colegio. Es decir, que estás jugando fútbol, no estás, Scaloni lo dice todo el tiempo, es decir, estamos jugando fútbol, no estamos resolviendo la economía del mundo, no estamos resolviendo el devenir de las personas, estamos jugando fútbol. Entonces, lo que yo te diría es que yo logré entrar un poco en ese discurso, en esa narrativa, y respecto de cómo fueron los otros partidos, yo diría, bueno, el partido con Croacia justo fue más fácil, pero yo siento algo muy vívidamente, bueno, por lo pronto voy a ver la final, lo cual para mí es un ejercicio de sanación, o sea, estoy mucho mejor de lo que estaba, es decir, hay una final y la voy a poder ver. Y además creo que la voy a ver relativamente en paz. Y tengo un deseo enorme de que la ganen, pero creo que si la pierden me voy a ir igual es decir, con la felicidad de que estos pibes me devolvieron el fútbol. Es decir, y me devolvieron justamente la paz a un loco de mierda, quiero yo decirme, esto es un juego. Y yo creo que eso que me Marian, pasó a mí, sí. no, déjame como challengearte un poco eso a ver qué pasa. Eh, Yendo a la final en el Maracaná,
yo creo que a todos los argentinos nos impactó mucho la actitud de Neymar, abrazándolo a Messi y riéndose. Y creo que en el fondo todos sentimos que si hubiese sido al revés, que si era Argentina perdiendo con Brasil en la cancha argentina, hubiese sido difícil. No sé si para Messi abrazarlo a Neymar y reírse habiendo perdido con Brasil la final, pero sí hubiese sido difícil también para los argentinos ver eso. Entonces, Sí. la pregunta es, ¿hay algo idiosincrático de, digamos, con esto que pasó de un partido terminar todos a los abrazos y el otro partido terminar conflictivamente porque supuestamente los otros habían sido un poco provocadores antes? O sea, ¿cómo, digamos, esto para mí que estamos hablando es lo del libro que planteas a nivel individual, pero pensado a nivel colectivo? O sea, es, nos mojan la oreja colectivamente, entonces reaccionamos pésimo, y si nos tratan bien, somos buenitos. La pregunta es, ese autocontrol de manera colectiva, porque muchos de nosotros trabajamos en organizaciones, en equipos, etcétera, y hay toda esta idea de cómo reaccionamos colectivamente, que a lo mejor no es como reaccionaríamos individualmente. Entonces, esa es la pregunta. ¿Cómo pensás ese autocontrol colectivo para poder ser parecidos a esa foto de Neymar abrazándolo a Messi habiendo perdido en su propio país la final? Sí, salgo un segundo del fútbol también para ir a otro terruño, como para que vayamos yendo a distintos paisajes, pero voy a responder a tu pregunta desde otro lugar, de otra conversación muy disfuncional en casi todos los lugares del mundo, casi todos los lugares del mundo, y que casi todo el mundo reconoce que son las conversaciones, las discusiones de tráfico. Es otro ejemplo de un drama conversacional, situaciones que, es decir, quien más, quien no, ha visto una situación en la cual viene una persona, choca y raya el coche del otro, y de repente parece que es la guerra mundial, cuando en realidad lo único que pasó es que te rayaron el coche y vos tendrías que bajar y decir, bueno, tenés el seguro, dámelo. Y son situaciones en las cuales se dispara una violencia incomprensible, muchas veces una violencia que va en contra del que la ejerce, del otro, porque se hacen todos daño. A veces baja uno que está loco y tiene los hijos atrás en el coche llorando, diciendo, no, papá, y el otro enceguecido en ese estado de furia porque alguien le rayó el coche. Entonces, estas son situaciones justamente en las cuales se convergen y son automatismos. Vos decís, hay que tener control para evitarlas, es cierto, pero después, una vez que cambiaste de lugar, formás un nuevo hábito y no tenés que tener más control para hacer ese tipo de cosas. Y al revés, tenés que tener control para salir de ese lugar. Un ejemplo, esto funciona así en todos los hábitos, es decir, un ejemplo muy distinto también de la conducción es usar cinturón de seguridad. Es algo que vos tenías que mentalizarte, que era, digo, acá veo que somos todos, digamos, hemos estado hace 30 años cuando, digamos, nosotros cuando éramos niños íbamos en el coche sueltos, ¿no? Y nadie usaba cinturón de seguridad y tenías que hacer un esfuerzo enorme para hacerlo y era un esfuerzo además que requería cierta valentía social porque quedaba mal, era antiestético, parecía incómodo, era todo un ejercicio deliberado. Ahora es al revés. Ahora tenés que hacer un montón de esfuerzo para no hacerlo, o para dar otro ejemplo, prender un cigarrillo en un lugar público. Los hábitos sociales cambian, y así hubo un cambio el hábito de poner el cinturón de seguridad, o el hábito de fumar en lugares públicos, puede cambiar el hábito de la manera en la cual conversamos. Y otra vez, eso requiere simplemente un ejercicio de cambiar de disposición. Al principio esa disposición tiene que ser voluntaria y tiene que tener control, pero después se establece como un hábito social, porque todas estas cosas son contagiosas. Entonces, a mí me pasó, mira, yo te decir, un día, una de las conversaciones que yo estoy más orgulloso en mi vida, ya que era estudiante, estaba en Ciudad Universitaria, en la Universidad de Buenos Aires, eran las 11 de la noche, había salido de dar clases, yo daba clase de matemática en ese momento, y había un bus, un colectivo, un autobús, que tenía que pasar por mi parada, pero todos los autobuses se desviaban y no paraban. Y había pasado media hora, 40 minutos y no pasaba ninguno. Para el que haya alguna estadio universitaria sabe de lo que le estoy hablando, y al final el 42, que era ese bus, pasa, y cuando pasa no frena y sigue. Y yo que hacía 45 minutos o más, no me estoy 45 minutos, pero creo que era un tiempo muy largo, estaba esperando y había visto 8 buses irse, hice así, pic, y le golpeé, pero como que te diga, le hice casi una caricia como para darle una señal al conductor de que estaba mal lo que estaba haciendo. El colectivo frena, así, pone el freno de mano, se abre la puerta y baja un señor enorme, así haciéndose como directamente como a partirme la cara. Y el tipo me dice, ¿sos imbécil? Yo, o sea, te juro que creo que pocas veces en mi vida tuve razón como ese día. O sea, no le había hecho nada, tenía todo. Me dice, ¿sos imbécil? Y lo miro y le digo, sí. Y el tipo me dice, no, pero sos un imbécil. Y lo miro y le digo, sí. Y yo veía, me di cuenta, entendí en ese momento que el tipo necesitaba que yo le diga sí, pero, para lo cual tenía un montón. Y yo le decía sí, pero me partía la cara.
Y yo tuve la buena intuición, porque era algo de que yo no tenía, lo único, o sea, tenía que mantenerme en una situación en la cual no podía darle. Y entonces ahí tenés un ejemplo de, justamente, yo creo que de cómo se empiezan a romper esto. El tipo no me pudo pegar. El tipo venía y cualquier cosa, es muy difícil, se puede pegar, o sea, hay ejemplos si el tipo podría haberme pegado, pero es muy difícil pegarle a alguien que no te da ni siquiera un pero, y que hay un ejemplo famoso, dicen que es difícil pegarle a alguien que tiene anteojos de sol, no porque no tiene anteojos de sol, sino porque necesitas en un momento mirarle a la cara y sentir que el tipo te mira para ahí lanzarte y eventualmente decir, es difícil pegarle a alguien que no le ves los ojos y que no ves que en un momento te está intimidando y te está mirando. Entonces, estos hábitos se pueden cortar y se pueden romper, y lo que quiero decir es, hay un ejercicio de civismo, de que si algún día una persona viene y te roza el coche, sale este impulso como el de retarle a un hijo, sale las ganas de bajarse e insultarlo, pero si uno un segundo piensa, mira, el tipo también debería venir estresado, porque tuvo un día largo, y seguramente venía mirando el teléfono, que está mal, pero yo también lo hago eso. ¿Quién no ha hecho eso? Es decir, somos, y a lo mejor viene con los chicos que le están gritando y que no sé qué y qué sé yo, y entonces te bajás con otro ánimo, justamente otra disposición, es ese masaje que necesitas, que te lo puede hacer otro, pero muchas veces se lo puede hacer uno mismo, de decir, es decir, ¿qué es lo mejor que puede pasar en este intercambio humano? Lo mejor que puede pasar es que el tipo me pague el seguro, que me resuelva el coche. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que me rompan la cara. Bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer para que pase lo mejor y no lo peor? Es bastante claro. Entonces uno puede tener ese momento de lucidez y no es imposible, y eso genera cambios en los cuales después, cuando una persona baja muy violenta, lo mirás y me dices, este tipo está loco, y de repente lo ves como una cosa que no tiene ningún asidero. Entonces, lo que creo que tenemos que entender es que todos estos hábitos, primero uno los ve en tercera persona y conviene mirarlos en primera persona. Es decir, todos nosotros en algún lugar u otro somos partícipes de cierta violencia conversacional. Y creo que es bueno reconocerlo. Yo esto lo hablé mucho con vos, Emi, por ejemplo, en espacio, justamente a veces uno no se da cuenta de que uno se está volviendo loco en Twitter, por ejemplo. Necesitamos a alguien que nos diga, mirá, hace 2 semanas que te estás pasando, si querés hacerlo, pero por ahí no te diste cuenta. A veces nos damos cuenta nosotros mismos, pero a veces necesitamos a alguien que nos dé esa mano, como las aplicaciones estas que tenés en el teléfono, que te dicen, mira, hace 4 días que tenés una vida sedentaria, no diste ni un solo paso, entonces decís, bueno, no es bueno, quiero caminar. También es bueno, nosotros muchas veces nos falta tener un registro de nuestra propia expresión emocional, y a veces sería bueno una especie de termómetro en forma de amigos, de aplicaciones, da igual, que nos diga, mira, ¿sabes qué? Serenate por un rato. Eso es buenísimo. Mariano es la voz de la conciencia en Twitter. De repente me llama por teléfono y me dice, ¿cómo estás? Bien, ¿por qué? ¿Qué te pasa? No, no, quería saber cómo estás. Dale, en serio. No, estás tuiteando mucho. Y te llama para ver cómo estás, porque a lo mejor hiciste 3 tweets en un día y después cuando decís, bueno, pero ¿qué pasa? No, que estás hecho un energúmeno en Twitter, vos no sos eso. Digamos, es como que Twitter, el otro día hablábamos con Santi Bilinkis y Jerry Garbulski, que Twitter a lo mejor exacerba, y probablemente otras redes sociales, pero particularmente Twitter, exacerba esa cosa irónica y agresiva que a lo mejor tenemos personalmente, y quienes no nos conocen ven solo eso, ven a un energúmeno cuando uno tal vez no lo sea tanto. Marian, queda poquito tiempo, pero estamos en época navideña, y más allá de que me imagino que todos van a regalar el libro del poder de las palabras a su familia y amigos, porque es el mejor regalo que pueden hacer, eh, se dan conversaciones difíciles. Entonces te quiero llevar del mundial a la familia. Digamos, ¿cómo hacemos para llevarnos mejor con nuestras familias? Digo, la conversación navideña es lo que veníamos charlando hace un rato, que es un eje, probablemente me contabas más en España que en Argentina, pero la verdad es que las familias son un cúmulo de historias y de emociones mezcladas, de amores y de odios, de resentimientos y de alegrías. O sea, somos una bolsa de emociones infernal, cruzadas, trianguladas, etc. ¿Qué podés aportar de lo que puedas rescatar de lo que decís en el libro para tirarnos un centro para mejorar nuestras conversaciones familiares? Eh, bueno, sí, efectivamente, hay 2 ejes grandes. Hay uno es en la familia íntima, por eso una cosa es mejores conversaciones familiares como padre, hijo, hermanos, y otra cosa es como en la familia extendida en Navidad. Yo creo que son cosas distintas. Ahora te explico por qué. Yo creo que la primera parte medio que la hablamos antes, es decir, tiene que ver con aprender a tomar perspectiva, aprender a ser menos juicioso, aprender a reconocer cuando uno exacerba enormemente el ánimo pedagógico por encima de otras cosas, aprender cuando hay valores muy importantes que uno no los está
poniendo en el lugar que merecen, como el lugar de divertirse, de pasarla bien, de tener humor, es decir, estas yo creo que son todos paraguas que a nosotros nos sirven. En la familia más extendida pasan dos cosas, ¿no? Son estos vínculos que son muy ambiguos, son muy cercanos por un lugar, tu cuñado es el marido, al mismo tiempo son muy lejanos. Hay gente que por ahí no ves una vez cada 6 meses, una vez por año, tenés diferencias profundas, si no son tus amigos, es tu cuñado, tu cuñada, pero piensan, a veces funcionan bien, a veces funcionan mal, y por eso se dan estas situaciones de enorme expectativa, en la cual está esta idea grabada de que la familia tiene que ser una especie de consorcio, a la cual es muy difícil de sostener. Entonces yo creo que te voy a decir como dos ideas que a mí me parecen bastante importantes. La primera es una idea que vale, y sobre todo vuelvo a algo que te escapé antes, que es la conversación propia, que es abrazar la contradicción. Es decir, eso es algo que nosotros tenemos una especie de impronta de, viste, la persona que no pasa archivo, la persona que dice algo y que 3 semanas después dice algo completamente distinto y dice, bueno, ¿en qué quedás? O sea, dijiste una cosa, dijiste la otra. Hay un tipo que se llama Hal Pashler que hizo un experimento muy bonito en el cual lo que hace es le hace preguntas a la gente y después se las vuelve a hacer, le hace muchas preguntas, entonces la gente se olvida de que le preguntó, después se las vuelve a hacer, y lo que encuentra es cómo la gente responde distinto a preguntas que le hay en un momento, y el resultado es un resultado estadístico muy bien hecho, es un trabajo de una matemática muy fina, en el que muestra que cada respuesta que una persona da viene como de voces de una multitud estocástica, donde a veces aparece una voz, es decir, como que uno es un consorcio de multitudes. Que es la idea famosa del poema de Walt Whitman, es decir, me contradigo, sí, contengo multitudes, ¿no? Entonces, yo creo que, y nosotros en general tenemos como todo, eso uno puede decirlo, puede darle una acepción positiva, una acepción negativa, y muchas veces le damos una u otra según la circunstancia, y yo creo que si podemos hacer ese ejercicio de abrazar la contradicción como un valor y no como un déficit, el entender que esa diversidad es esencial como la diversidad, casi como una historia de la vida, es decir, la historia de la vida se nutre de la diversidad y el ejército de clones no funciona, y de la misma manera la diversidad de ideas, incluso la diversidad de ideas propias y la diversidad de ideas entre la gente cercana, es algo que nos enriquece más que nada. Entonces, uno tiene, esto otra vez, hay un tema que es muy parecido a como empezamos esto, lo de Carol Dweck, que son disposiciones que cambian completamente el devenir de las cosas. Con las experiencias que uno tiene en la vida, uno puede acercarse como en un eje que va como desde el anhelo por descubrir cosas distintas hasta el deseo de repetir siempre lo mismo. Puedes pensar el deseo de un chico que quiere escuchar siempre el mismo cuento, la persona que se va de vacaciones siempre al mismo lugar, y es el gusto justamente de aquellas cosas que son cómodas y que son previsibles. Pero también hay otra dimensión que alterna en el deseo, que es el cuando vas a un restaurante a conocer algo que no conociste nunca, cuando vas por primera vez a un país y descubrís músicas que no conocías y eso lo abrazás. Ese mismo viaje que uno puede ser a Bangladesh, o que uno puede ser a Irlanda, o que uno puede ser a Groenlandia, o que uno puede ser a la Antártida, lo puedes pensar como, uy, me cago de frío, es un embolio, lo puedes pensar como, qué interesante estar en un lugar que está lleno de nieve, qué interesante estar en un país en el cual las cosas son distintas. Y esas dos mentalidades, la mentalidad rígida y la mentalidad abierta, cambian completamente la experiencia. Lo mismo pasa en las conversaciones, exactamente igual, lo mismo pasa en las conversaciones de familia, lo mismo pasa. Antes que digas las conversaciones, te doy un ejemplo hermoso que nos pasó en Baikal sobre eso que contás. Hicimos un viaje hace muchos años a Rusia, 15 personas de Baikal. Y en un momento teníamos en el día que ir a conocer Vladimir, que era una ciudad impresionante, había sido capital de Rusia durante 200 años, estábamos en Moscú, y había problemas con el tren y no salía, y nos habían medio como no nos daban los boletos y qué sé yo. Y yo me agarré un mal humor infernal porque quería conocer Vladimir y de repente, en el medio de la estación, del caos, de pelearnos con el ruso y qué sé yo, viene uno de los de Baikal, Esteban Bredman, que vive muy como vos contás en el libro, y me mira y me dice, este es el viaje. Y me cambió la experiencia por completo. El viaje no era ir a Vladimir, era estar en una estación con ese problema en las afueras de Moscú. Ese era el viaje, y ahí empecé a disfrutar del conflicto ese, porque efectivamente lo más memorable del viaje fue ese conflicto. No fue después ir a Vladimir y conocer Vladimir. Eso era lo estándar. Lo increíble era que me hayan cagado los boletos y cómo resolver eso. Y ahí aprendiste Rusia lo que tenías que aprender, efectivamente. Por eso hay un tema muy trabajado en la psicología también que creo que mucha gente va a reconocer, es esta situación de que en cada instancia de la vida
uno está preparando para algo que va a venir después, ¿no? Entonces vos tomas el coche y te tomas el coche y dices, bueno, cuando llegue a tal lugar, después llegas a tal lugar y dices, bueno, cuando haya abierto las valijas, y cuando abres las valijas dices, bueno, pero cuando haya salido a la plaza, y cuando estés a la plaza dices, bueno, pero cuando pare de llover, y cuando pare de llover, y entonces te impediste de disfrutar todos esos momentos y paisajes de la vida. Repito un poco y le doy una vuelta a lo que vos estás diciendo, que forman, efectivamente, son el viaje y son la vida. Entonces, hay disposiciones que te permiten relacionarte con las cosas, con la gente, con uno mismo de una manera que es mucho más amable, es una manera más tolerante, es una manera que es menos juiciosa. Y esas cosas, como las que hablamos de bajar de una conversación, de bajar de una pelea de tráfico y decir, ¿sabes qué? No me voy a pelear, hoy voy a venir al tipo y lo voy a abrazar. Yo cuento en el libro un ejemplo que también tiene algo que ver con todo esto que me acabo de acordar, entonces te lo cuento de un día que yo vine, viajaba y había una persona que estaba en la cola del avión justo delante mío. Habían dos colas, una cola tenía como 15 personas y otra tenía una sola, entonces por eso me fui a la cola que tenía una sola persona. Y esta persona, que era una persona mayor y que estaba con una mujer muy joven además, y yo ya me hice la idea de que era una relación muy rara y que qué sé yo, y no sé qué, y estaba como ya un poquito juicioso de la situación, está mal predispuesto, le preguntaba todo, o sea, como la señora decía, bueno, las valijas las podemos mandar directo a Mar del Plata, no, no las puede mandar directo a Mar del Plata, y si hacemos, y el tipo le preguntaba, pero todo, y yo veía que pasaba la gente, pasaba la gente, pasaba la gente, y me agarra esas ansiedades que agarran en los aeropuertos, que son absurdas, porque vamos a entrar, el avión no se estaba yendo, es decir, yo lo único que tenía era un estado de ansiedad. Entonces en un momento le dije al señor, y me dice, señor, si usted le pregunta todo, no nos vamos a ir nunca, trate de no preguntarle algo. Y entonces, y ahí terminó, ¿no? Y entonces después de eso nos fuimos y nos volvimos a encontrar en la cola de subida al avión, y cuando el tipo está justo delante mío otra vez, y cuando el tipo está, le dice a la mujer, le dice, hija, o sea que yo ya me he hecho, o sea, era la hija, le dice, hija, déjalo pasar al señor que está apurado. Y cuando dijo eso a mí me dio una vergüenza propia que yo dije, soy como la peor persona del universo, porque ahí entendí, es un señor muy vulnerable que preguntaba todas esas cosas y a mí no me pasaba nada, y en última instancia, es decir, me sentí justamente, y fui lo que no quise ser. Entonces pensé todo eso, me lo quedé rumiando y fuimos caminando, y cuando íbamos caminando me acerco al señor y digo, señor, ¿sabe qué? Discúlpeme, estuve mal. Pero me salió como en medio, ya estábamos en medio del túnel, le digo, perdón, estaba ansioso, me equivoqué. El tipo me dijo, no, no pasa nada, está bien. Digo, no, perdón, está bien, pero yo solo, o sea, quería decírselo. Le llevo las valijas, me dice, sí, gracias, llame las valijas. Y te juro, tuve uno de los mejores viajes, o sea, me tiré a dormir, dormí como... Y ese mismo viaje, si yo hubiese mantenido, este es el poder de las palabras, la narrativa de lo que yo quería enfatizar, la fuerza de una confrontación, en vez de decir simplemente, o sea, del otro lado hay una persona que tiene también tiene sus miserias, sus desgracias, es grande, tiene problemas, ese cambio de perspectiva en el cual decís esto que lo había vivido como una especie de drama de la perspectiva de un ansioso que quería llegar rápido a un lugar que no valía nada, decir, acá hay una oportunidad de vincularte con alguien. También a mí se me cambió el viaje y lo recuerdo justamente, me acuerdo la sensación plácida de tirarme a dormir y decir, estoy liviano. Sabes que es increíble, me hiciste acordar a un libro que vamos a ver ahora en el Club de Libros el año que viene en Baikal, que es este el famoso de Dale Carnegie, de How to Make Friends and Influence People, y habla de cómo nosotros le hablamos a nuestros hijos sin ponernos en el lugar de cómo éramos nosotros a su propiedad. O sea, le hablamos a nuestros hijos como si fueran pares, porque esto que vos contás con el señor mayor, y de hecho relata una carta muy hermosa donde hay un padre pidiéndole disculpas al hijo dormido por lo que le había dicho antes de dormirse, y el nene tenía, no sé, 8 años, y el padre dice, si yo pienso en cómo yo pensaba cuando tenía 8 años, o lo que hubiese hecho cuando tenía 8 años, jamás te podría haber dicho lo que te dije. O sea, hay algo de que nos cuesta, creo, esto que vos decís, ver la vulnerabilidad en el que tenemos enfrente, porque si viéramos la vulnerabilidad en el que tenemos enfrente, probablemente se nos bajaría automáticamente cualquier cosa agresiva digamos, o que no querríamos tener. Marian, Pero una cosa más, perdón, pero muy sí, dale. pequeña, porque es Sí. exactamente así, pero hay una cosa más que también en la historia de eso te contesta la vulnerabilidad del Señor, pero también la vulnerabilidad mía. Y también está, como yo creo que es muy sano, el poder reconocerlo eso, como justamente en algún momento aflojar y decir, me equivoqué.
cambiar de idea, había pensado mal, actué mal, y también hay un ejercicio de liviandad ahí, en el decir, en el uno mismo tampoco, a veces uno quiere ser tan perfecto, tan correcto, tan que en ese deseo justamente tapás cosas y te pierdes la oportunidad de decir, ¿sabes qué? Simplemente me equivoqué, perdón. Bueno, increíble, me encantó el libro, me encantó la charla. Bueno, muchas gracias, Marian, gracias a todos por venir. Ojalá que lo hayan disfrutado. No se pierdan el libro. Un abrazo, chao, buenas fiestas.